Bueno, como decía en el otro audio, en los anteriores, el propósito es de todos estos evangelios dar una visión o vuelo de pájaro, pero vamos a bajar el vuelo. Los pájaros pueden volar muy muy alto y a veces más bajo, entonces vamos a hacer un close-up, una aproximación, dando algunos datos más. Bueno, Marcos creo que no sé si lo había dicho, que era judío de origen. Probablemente nació fuera de Palestina, de una familia que estaba bien acomodado. San Pedro lo llama hijo mío en la carta, ¿no? Y evidentemente lo tuvo ciertamente consigo, con él, en los viajes misionarios en Oriente y en Roma, donde, como hemos dicho, habría escrito el Evangelio. Además de esa familiaridad con San Pedro, Marcos también tuvo una larga comunidad de vida, digamos, con el apóstol Pablo, que lo encontró en el año 44, cuando Pablo y Bernabé llevaron a Jerusalén la colecta de la comunidad de Antioquía. En ese momento también lo encontramos, que ahí se encuentran, ¿no? Con Pablo. Y al regreso, Bernabé llevó consigo a este joven, que algunos dan como primos, otros como sobrino, Marcos, que más tarde se encontrará al lado de San Pablo en Roma. Ese es un poco el recorrido. En el 66 San Pablo nos ofrece la última información sobre Marcos cuando escribe desde su prisión romana a Timoteo. Le dice: trae contigo a Marco, que tengo necesidad de sus servicios. Probablemente murió alrededor del año 68 Marcos, y probablemente también como mártir en Alejandría de Egipto. Según también lo que se cuenta, una cierta tradición que comenté ayer, 2 mercaderes venecianos habrían traído el cuerpo de San Marcos en el año 828 a la ciudad de Venecia, desde Alejandría. Lo habían robado. Según lo que decían, lo que dicen, yo recuerdo esto, lo he leído ahí en Venecia, justo en San Marcos, que para traerlo habían puesto un cerdo, porque claro, como estaban en Alejandría, estaban bajo los musulmanes, entonces así pudieron pasar para que no revisaran lo que estaban llevando, porque como claro, es un animal impuro también para los musulmanes, entonces por eso sí que pasaron con esa triquiñuela. Bueno, esto es un anecdótico. Ahora, nosotros sabemos sobre todo de Marcos, aparte de lo que hayan escrito algunos padres, en realidad en la escritura están los Hechos de los Apóstoles, y en algunas cartas, como dije, de San Pedro y San Pablo. Ciertamente que no fue un discípulo del Señor, probablemente ni siquiera lo haya conocido, es más joven, aunque algunos lo identifican en el propio Evangelio de San Marcos, al final, con ese jovencito que seguía a Jesús después que lo tomaron prisionero al Señor, que lo arrestaron en el huerto de los olivos de Getsemaní. Ese que estaba envuelto en una especie de sábana, ¿no? Un lienzo, y los soldados trataron de aferrarlo y él escapó desnudo, dejándolo con la sábana en las manos, ¿no? Así que podría haber sido él, sí, ese episodio. Bueno, Marcos era hijo, eso sí lo comenté, de una viuda que estaba, digamos, de muy buena posición, María, y que había puesto a disposición del Señor su casa en Jerusalén, y también el huerto de los olivos, la parte del huerto de los olivos. Así que hay mucha historia, ¿no? De por medio. Y también creo que esto lo comenté, que en la gran sala de la casa de ellos, en la parte alta, fue la última cena, y ahí también se reunían los apóstoles después de la pasión
hasta Pentecostés. Ahí también fue. Así que también es cierto que fue uno de los primeros bautizados por Pedro y que frecuentaba asiduamente su casa y, como digo, San Pedro lo llamaba en sentido espiritual mi hijo. Entonces, en el 44, cuando Pablo y Bernabé vuelven a Jerusalén de Antioquía, también habían sido ahí enviados por los apóstoles, se hospedaron en aquella casa. Marcos, el verdadero nombre de Marcos en realidad era Johann, que era el que usado por los judíos, ¿no? Mientras que el nombre Marco, o Marcos, era el nombre para presentarse, digamos, ante el mundo greco-romano. Este Marcos, Juan Marcos, escuchaba los relatos de Pablo, de Bernabé, sobre la difusión del Evangelio en Antioquía, y cuando ellos quisieron volver hacia Antioquía, los acompañó. Fue con ellos en el primer viaje apostólico hasta Chipre. Pero cuando estos decidieron, Pablo y Bernabé, llegar a Antioquía a través de una región inhóspita, una región de pantanos y demás, zonas de las montañas del Tauro, Juan Marcos renunció, espantado por las dificultades, y se volvió a Jerusalén. Esto fue origen después de una disputa que veremos, porque 5 años después, en el año 49, Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén para defender a los paganos convertidos, a los cuales los cristianos, sobre todo judaizantes, querían imponerles, y los judíos que venían los cristianos que venían del judaísmo, judaizantes, querían imponerles la ley mosaica, la ley de Moisés, sobre todo las prescripciones, ¿no es cierto?, y circuncidarlos y demás, para poder recibir el bautismo. Fue el primer concilio en absoluto, el primer concilio de la Iglesia, ¿no?, alrededor del 49. Bueno, entonces estaban aún hospedados en la casa de esta viuda María, que era la madre de él. Se volvieron a ver con Marcos y él quería, después de aquel papelón, como decimos, como dirán los italianos, de aquella figuracha que había hecho, que no había querido seguir, se quiso reparar un poco y quiso seguirlos de nuevo a Antioquía. Cuando estaban preparando, tanto Pablo como Bernabé, un nuevo viaje apostólico. Pero Pablo no se fiaba después de lo que había pasado y no lo quiso consigo. Y eligió otro discípulo, Sila o Silvano. Cuando dicen a veces Sila, a veces Silvano, es la misma persona, ¿no? Y se fue con él a Asia Menor. Ahí es donde tuvieron una especie de encontronazo a raíz de Marcos, Pablo con Bernabé, y ahí entonces se separaron. Bernabé se fue para Chipre con Marcos. Cosas humanas. Bueno, después este joven, después de haber conquistado la confianza de los apóstoles, porque ella se portó bien, en el año 60, en su primera carta desde Roma, Pedro, saludando a los cristianos de Asia Menor, envía también los saludos de Marcos, que lo tiene ahí con él. Y también será después fiel colaborador de Pablo, y no dudó en seguirlo a Roma, donde en el año 61 Pablo ya era prisionero, estaba esperando el juicio, y el apóstol habla de él, enviando sus saludos, y aquellos de Marcos, él, ahí creo que lo pone, sí, ¿no?, lo pone como sobrino de Bernabé, a los colosenses. Y a Timoteo le pide en su segunda carta, como lo había dicho ya antes, desde Roma, que
cuando venga con él Marcos, porque me será útil para el ministerio. Quizás Marcos llegó a tiempo para asistir al martirio de Pablo, no está dicho, pero ciertamente permaneció ahí en Roma al servicio de Pedro, que estaba ya Pedro también en Roma. Por eso nuestra sede apostólica, por Pedro y también por Pablo, ¿no? Roma. Y durante esos años transcurridos con Pedro, Marco transcribió, según la tradición, la narración evangélica que le había hecho Pedro, sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Tal cual se le va diciendo, parece que anotando. Así que su evangelio tiene eso, ¿no? Tiene la espontaneidad, la vivacidad, también la rudeza, digamos, de un relato que se hace de tipo incluso popular. Hay siempre algo que a mí me llamó la atención, digo, es un detalle, simplemente lo comento, viniendo directamente de la fuente de Pedro, cuando el Señor le dice a Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, en Marcos hay un detalle, dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Eso seguro es lo que ocurrió, porque si viene de Pedro, y eso Pedro no lo tenía que haber olvidado, antes que el canto, es decir, que ha habido un primer canto del gallo y un segundo, y cuando ya fue el segundo es que ya había negado 3 veces. Bueno, es una curiosidad. Aquí nos detenemos, alabado sea Jesucristo.